¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este su canal, Al Dios que Vive Informa. Te damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una información nueva, fresquecita, que queremos compartir con ustedes. Así que quédense atentos a lo que tenemos para el día de hoy. Agradecemos tu sintonía. Por favor, comparte este video, dale me gusta y suscríbete. Gracias. Y a continuación, las noticias para el día de hoy. Dios te bendiga. Las potencias mundiales afinan sus armamentos ante posibles enfrentamientos bélicos entre ellos. Cada día que avanza, vemos cómo las potencias mundiales se arman hasta los dientes, y donde pareciera que la diplomacia ya no funciona, y solo los conflictos y guerras son la única salida para ver quién es más fuerte o quién tiene la razón. El Señor Jesús ya lo había profetizado en el libro de Mateo capítulo 24 versos 6 y 7. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Este pasaje indica que las guerras y conflictos son una característica común e importante de los tiempos previos al fin, pero no deben interpretarse como la señal definitiva del fin. Mateo 24 nos enseña que las guerras y rumores de guerra son señales que precederán el fin de los tiempos, pero no deben causar alarma, ya que son parte de un proceso necesario. Jesús advierte que estas guerras son a nivel mundial, con naciones levantándose contra otras naciones y reinos contra otros reinos. Sin embargo, también enfatiza que estas son solo el comienzo de dolores y que el fin aún no llegará. Rusia envía misiles hipersónicos a Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin anunció este viernes el inicio de las producciones de los misiles hipersónicos más avanzados del país y confirmó que serán desplegados en Bielorrusia, uno de sus principales aliados, durante los próximos meses. Turquía realiza ejercicios militares. Mientras tanto, y este país tiene un destino algo oscuro. Es muy probable que se salga de la OTAN, de esta alianza importante de los países del Atlántico Norte, porque como todos sabemos, Turquía y Rusia son muy amigos. Y también existe una profecía donde incluye a estos dos países cuando se dé la guerra profética de Gog y Magog, en un futuro cercano, cuando se pongan de acuerdo para invadir a Israel. Estas son señales de que Cristo está a las puertas por su iglesia. Estamos viviendo los dolores de parto. Es el inicio de lo que podemos llamar el fin de los tiempos. Israel aún continúa en guerra con Hamás, y la guerra con Irán continuará, se activará nuevamente. El Líbano tampoco se quedará atrás, y llegará un momento, como la Biblia nos enseña, donde Israel se quedará solo. Y todos van a querer invadir a Israel. También podemos decir que China tiene entre sus planes una posible invasión a Taiwán, y es muy probable, ya que se está organizando de manera de que hace ejercicios militares cerca de esta isla. Y Taiwán con sus aliados están muy cautelosos y atentos a lo que ocurre en este lugar, en el mar meridional de China. También vamos a ver que Rusia va a entrar en guerra con la OTAN. Esto lo dice la palabra de Dios en Mateo 24, 6, 7. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará la nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se vienen acontecimientos mundiales aún mucho más grandes y peores. Cuando miremos que la OTAN y Estados Unidos decidan desplegar arsenal nuclear en Polonia para protegerlo de un ataque por parte de Rusia, es ahí donde Rusia atacará Varsovia, capital de Polonia, y se darán cuenta de que la guerra entre OTAN y Rusia ha comenzado.
Como lo dijimos anteriormente, Turquía se desligará de la OTAN totalmente, y esto está en proceso de concretarse. En marzo de 2025, el presidente polaco Andrzej Duda instó al gobierno de Estados Unidos a transferir armas nucleares a Polonia en el marco de la OTAN, como medida disuasoria contra futuras agresiones rusas. Esto lo veremos muy pronto, antes de que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24, son días finales para la iglesia de Cristo en la tierra. Por otro lado, Donald Trump ordenó a sus submarinos nucleares, acercarse a Rusia en respuesta a las amenazas del expresidente Medvedev. Dijo Trump en su cuenta social: he ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares en las regiones apropiadas. Por si acaso estas declaraciones absurdas e incendiarias van más allá, declaró Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes pasado que había ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares en regiones cercanas a Rusia en respuesta a las amenazas del expresidente ruso Dmitry Medvedev. He ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones absurdas e incendiarias van más allá. Esto lo dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social. Estamos muy cerca de una tercera guerra mundial. Como lo dijimos al inicio, los países, cada día, las potencias mundiales se preparan y se arman hasta los dientes. Y tenemos que tener mucho cuidado y estar organizados y estar pendientes, porque aunque no queramos saberlo, entenderlo, escucharlo, son cosas que se tienen que dar porque ya la Biblia lo había mencionado. Esto lo veremos muy cerca, en un tiempo cercano. La crisis entre Rusia e Ucrania se incrementará aún más. Habrá una guerra entre Rusia y la OTAN muy pronto. Polonia en un tiempo cercano recibirá armamento nuclear por parte de la OTAN y Estados Unidos. Rusia atacará Varsovia, capital de Polonia, y es ahí donde empezará la guerra entre Rusia y la OTAN. Los Estados Unidos no podrá intervenir en el conflicto del Medio Oriente entre Israel y Rusia, como lo dice Ezequiel 38, Gog y Magog, ya que estará muy ocupado con la guerra entre Rusia y Europa. Son días finales para la iglesia. Mateo 24, 6 y 7. Por otro lado, Israel ya está pensando en tomar al 100% la franja de Gaza. Netanyahu ha decidido tomar el control total de Gaza, según la televisión israelí. En reunión de gabinete se tomaron decisiones muy importantes. Los días están contados para Hamas, el grupo terrorista. Los mismos no quieren llegar a un acuerdo real y el tiempo se acaba para los rehenes que aún siguen con vida. El fin de semana tomarán las decisiones y las estrategias y así terminar este periodo tormentoso que vive toda Israel. Sofonías 2, 4 al 7 nos dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Y será aquel día para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Zacarías 12 del 2 al 4 nos dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados.
bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos en los cuales nadie se imaginaba que íbamos a llegar a esta situación, donde los países, las potencias mundiales, prácticamente se declaran la guerra unos a otros, donde otros lugares hay conflictos, guerras. Podemos ver el conflicto en Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Podemos ver los conflictos que hay también en Asia, países como la India, Pakistán, entre otros. Vemos la gravedad de los terremotos, la frecuencia con la cual cada momento, cada instante se da. Hace poquito surgió uno en Rusia de 8 grados. Es solo el comienzo, es solo los principios de dolores, como lo dice la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo, aún no es el fin. Y el amor de muchos se enfriará, pero aún no será el fin, porque es necesario que todo esto acontezca. Mientras tanto, la iglesia debe prepararse, el pueblo de Dios debe prepararse, porque su amado viene pronto. La voz de nuestro amado Jesús se oye en las nubes a la distancia, y hoy más que nunca debemos estar preparados. Más adelante vamos a hablar de otro tema, acerca de una fiesta muy importante que se da en el mes de septiembre en Israel, y que para nosotros los cristianos es muy importante saberlo, las comparaciones, las enseñanzas, las definiciones de qué se trata esta historia, esta festividad. Se llama la fiesta de las trompetas, así que muy pronto vamos a dar un pequeño resumen, un pequeño estudio acerca de lo que se trata. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es tu canal Al Dios que Vive Informa. Por favor, dale me gusta, compártelo, suscríbete. Ayúdanos a seguir adelante y que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, como dice la palabra de Dios. Se despide de ti tu amigo y hermano Juan Carlos, y será hasta una próxima ocasión. Y te digo nuevamente, como siempre cerramos cada video, Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga. Saludos.